¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura y qué gusto que continúan en la señal de TV Más. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Carlos Converso y él pertenece a estos artistas que han escogido Jalapa y que vienen de distintos lugares del país o incluso del mundo, como Abraham Seransky. Y bueno, es aquí donde han escogido hacer una parte muy importante de su carrera y es donde hemos visto una parte muy importante también de lo que ha hecho Carlos Converso. Él se formó como actor, lo conocemos varios por director o por la cátedra que tiene en la Facultad de Artes en la especialidad de teatro, pero sobre todo porque tiene a su cargo una parte importante de la cartelera de la ciudad y él fue de alguna manera quien empezó a hacer escuela aquí en la ciudad de Jalapa sobre el teatro con títeres, un teatro que requiere mucha atención y que tiene muchísimas posibilidades. Vamos a conocer a Carlos Converso. Carlos Converso, pionero del teatro de títeres en México, es actor, dramaturgo y director de teatro. Fenómeno teatral que nació en 1974 en Córdoba, pero no Veracruz, sino el de Argentina. El gusto por esta tierra lo llevó a nacionalizarse mexicano y actualmente vive en Jalapa. Su estilo expresionista mezcla la realidad y la ficción, en la que los títeres son el lenguaje por excelencia y el producto de la imaginación. Creador de universos, dar vida a lo inanimado, dotar de voz a un muñeco, encontrar el ingenio para darle expresión es la tarea cotidiana de Carlos Converso, que nunca deja de jugar. Además, dirige teatro, se dedica a la producción de montajes, a la investigación y a desempeñar labor como docente. Ha puesto en escena adaptaciones de obras clásicas de autores contemporáneos y creaciones propias. Se caracterizan por una fusión de diversos lenguajes y recursos escénicos. Ganador de premios y reconocimientos internacionales como creador de espectáculos dirigidos tanto al público infantil como de adultos. Una de sus inspiraciones ha sido Javier Villafañe, autor y amante profundo del teatro argentino de títeres, quien provocó en Converso la atracción hacia esta actividad por su gran sencillez al contar historias. Trabajando en grupos o compañías independientes, Carlos Converso, de 10 años a la fecha, se ha especializado como director, pero sobre todo es el hacedor de títeres que con un soplo de mágico ingenio los dota de vida y nos deleita con sus historias. Me sentía atraído por el teatro, tenía varios amigos que hacían teatro, ¿no? Y que constantemente me estaban diciendo, vente, trabaja con nosotros, anímate. Y yo como que al principio no quería saber mucho de eso, me daba vergüenza exponerme frente a un público, ¿no? Pero poco a poco me fueron convenciendo y como dicen, el gusanito empezó a crecer y a volverse con mariposa. Y entré yo a una escuela de teatro para estudiar lo que sería la carrera de actuación. Y bueno, y así fue como empecé yo en teatro. Y digamos, a poco tiempo de haber terminado la carrera, conocí a un maestro titiritero que se llamaba Javier Villafañe, un titiritero muy reconocido en toda Latinoamérica. Y bueno, lo vi en función hacer su espectáculo y me fascinó lo que él hacía. Tenía una capacidad de envolver a la atención del público, captarla, ¿no? De los niños. Era un contador maravilloso de cuentos que siempre lo metía a uno en un mundo mágico, donde no se sabía nunca qué era, cuál era la realidad y cuál era la fantasía. Y entonces yo dije, yo quiero aprender esto y estuve ahí un tiempo con él. Esto fue en Venezuela, por cierto. Y a partir de ahí, bueno, me gustó tanto que me fue ganando por completo y cada vez me fui dejando que los títeres invadieran mis obras y el escenario y me fueron retirando a mí como actor, o en todo caso como actor secundario. Se me acabaron mis sueños de triunfar en Hollywood. y entonces me fui dedicando a esto. Yo encontré que los títeres era, o es, mejor dicho, un lenguaje que se acomoda mucho a mi forma de ser. El títere por lo general es algo un poco grotesco, exagerado, es como una caricatura de lo humano, ¿no? Y que es muy condensado, muy sintético.
A mí no me gusta mucho trabajar en un tono, como diríamos, de realismo naturalista, sino que me gusta hacerlo más bien expresionista, exagerado, exagerando los rasgos, el carácter de los personajes, ¿no? Entonces los títeres se prestan mucho para esto, ¿no? Y para jugar y hacer cosas fantásticas. Un títere que se puede quitar la cabeza y sale caminando y la cabeza se queda hablando sola. Un actor está un poco difícil que haga eso. Vamos a continuar hablando del maestro Carlos Converso, pero hacemos un pequeño paréntesis para que ustedes conozcan El Artista, un trabajo del colectivo Literateatro en el que nos cuentan la historia de un joven, alguien que viene de un pueblo del estado de Veracruz y llega a la gran ciudad, a Jalapa, con la idea de alcanzar la fama gracias a su talento en el mundo del espectáculo. Y bueno, vamos viendo cómo ciertos obstáculos se lo impiden y en el proceso él va madurando. Otra cosa que podemos resaltar acerca de la presentación de El Artista es que se llevó a cabo en el festival Teatro en la Alacena. Y si ustedes no lo conocen, la verdad es que se lo están perdiendo, ya que se trata de una manera muy particular de hacer teatro con los menores recursos escenográficos, también en un espacio muy pequeño, y sin embargo, ellos saben sacarle mucho provecho a esta forma tan íntima de presentarlo. ¡Saludos, mi gente! ¡Saludos a la presidenta municipal que nos acompaña! ¡Y mi majita, hasta luego! ¡Échame la bendición! ¡Ya nos vemos en la tele! ¡Bueno, chofer! ¡Hasta luego! ¡Adiós! El Artista es la obra que nos habla sobre el talento, la tenacidad y la perseverancia. Es una comedia que, como moraleja, nos habla de una sociedad que desecha todo lo empírico. Es la historia de Matías, un niño con un gran talento artístico, admirado por todo el pueblo, seguro de su capacidad artística. A Matías le queda chico su entorno, por lo que decide emigrar a la gran ciudad y demostrar su talento. ¡Bien, bien! Esta es la ciudad que me estoy esperando. Me recibe con los brazos abiertos la Teno Veracruzana, llena de tradiciones, cultura artística y mi maleta. La realidad con la que se topa no es tan fácil ni grata como lo esperaba, ya que en la ciudad nadie se sorprende de dones y la búsqueda del estrellato se complica cada día más. El primer obstáculo que enfrenta Matías es su formación artística, ya que carece de esta, por lo que cuando solicita un trabajo le piden estudios que avalen su talento. Representaciones artísticas. Sí, claro, sí. Estoy muy interesado. Yo soy Matías. Ah, sí. Mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ya no tenemos lugar. ¿Que ya no tienen? No, Ah, bueno, comprendo. Gracias por su tiempo. no. De un joven que llega a la ciudad, pues buscando las oportunidades, pero no cualquier oportunidad, sino demostrar todo el talento que tiene. Y oh, sorpresa, pues lo primero que le piden son papeles. Y él pues no, porque además él viene de una familia artística, artista. Él es muy reconocido en su pueblo le aplauden, no, hombre, él es de lo más conocido. Y llegando a Jalapa se encuentra con que, oh, sorpresa, simplemente le dicen, ¿y tus papeles dónde están? Y él dice, no, pues no necesito papeles porque el talento lo lleva en la sangre, y empieza a ser rechazado. A lo largo de su búsqueda, que parece infructuosa, se encuentra con personas entrañables que lo ayudan y lo orientan. ¿Es complicado? Sí, pero en este caso el actor se presta muchísimo y él ha desarrollado, obviamente a través de los años y de él mismo, porque ya lleva trabajando un tiempo en el teatro, ha desarrollado un talento tremendo, una habilidad, es como una plastilina, se deja transformar, tiene 10 años, se deja mover. Entonces, como él se presta a ese juego, porque al final de cuentas empezamos como un juego y siempre que es divertido hay que divertirse, si no es divertido mejor no se hace. Entonces, que a partir de ese juego él se presta y él se divierte y eso es lo bonito. A mí me costó un poco hacer el acento de Matías Melgarejo Martínez. Siento que es una obra muy divertida. Hasta yo me divierto en la obra. Siento alegría, siento alegría. Al principio como que me pongo nervioso, pero cuando veo que la obra va saliendo bien, me alegro, me divierto y pues sigue corriendo la obra y yo sigo divirtiéndome. El Artista es una obra montada en un espacio no convencional,
como parte del Festival de la Alacena, organizado por Francisco Beberido. El reto consiste en, vas a presentar una obra de teatro, pero no tienes la protección de del escenario, de los telones, de la iluminación, del aislamiento sonoro, etc. Es en este lugar que es completamente virgen, es un reto. ¿Cómo lo aprovechas? Es un reto para tu creatividad, para tu ingenio, para tu talento, cómo lo vas a desarrollar, cómo lo vas a resolver. Creo que esa es la parte más importante. Quizás lo que tengo así sumamente claro es que, digamos, para mi sensibilidad, lo mío no son las marionetas, o sea, el títere de hilo, el cual respeto muchísimo. Lo mío más es el títere de guante, el títere de varilla, lo que sería el bocón, moped, y digamos todos los títeres que se denominan títeres de mesa, que se trabajan sobre un nivel que es una mesa, ¿no? En realidad todos me gustan, pero sí, al que me cuesta trabajo adherirme así por completo es con la marioneta de hilo. Hay muchas maneras de abordarlo, ¿no? Digamos, la manera tradicional es que uno parte de una obra, de un texto que lee y que le gusta y le despierta muchas cosas y le parece interesante por el tema o el mensaje, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí entonces empieza a imaginar cómo podría poner esta obra en escena y va determinando igualmente cuáles son los personajes que intervienen y qué características tienen estos personajes. Y entonces posteriormente se hace como una especie de bocetos dibujados de cómo serían estos personajes, qué rostro tendrían, porque en el títere la parte donde mayor información tiene del personaje es en el rostro, en la cara. Entonces uno, bueno, se pasa al proceso de construirlo, ¿no? Ya puede ser en muchos materiales, a través de diferentes técnicas, en tallado, en modelado, en pegar, pegar distintos elementos, ¿no? Y así entonces se va construyendo los títeres en función de las características de los personajes en la obra. Y ya una vez que están los títeres, se procede a ensayar y a moverlos y a hacerles la voz y, en fin, hacer todo lo que sería propiamente la actuación del muñeco, ¿no? Del personaje. Se puede inspirar también de muchas fuentes, ¿no? Una de ellas puede ser de gente que ha visto por ahí en la calle o amigos incluso, ¿no? Que los toma así como modelos, como ejemplos por sus caras, ¿no? Que suelen ser muy representativas, interesantes. O bien puede ser a través de dibujos ya realizados o pinturas, estilos, dependiendo si uno quiere hacer una obra como una leyenda, un mito o un policíaco, ¿no? Donde salgan policías y ladrones, un tema muy de moda hoy en día. Y los rostros que tienen son rostros así, bueno, en mi concepto, porque habrá otros titiriteros que puedan decir, no, esto lo hacemos de esta otra manera. Pero para mí es así, como brutos, como un material trabajado grueso, ¿no? Que de manera que cuando entre a escena sorprenda su presencia, ¿no? Que se vea así como impactante. Los títeres tienen una categoría, digamos, una autoridad estética igual que cualquier otro. De hecho, bueno, a lo mejor no está bien que yo lo diga, pero yo acabo de estrenar a mediados del año pasado una obra para adultos que trata el problema de la vejez y de la muerte. Y aparentemente uno podría decir, ay, los títeres no hablan de esas cosas. Y sin embargo, sí, es posible hablar de cualquier tema como el teatro, como los grandes temas del teatro, el amor, la muerte, la soledad, la guerra, en fin.
y los buenos sentimientos también, obviamente. Ahora vamos a hablar acerca de esta idea de microteatro. Es una manera de presentar en escena que está pensada para la gente que no acostumbra a ir al teatro o que no tiene tiempo para conocer varias obras. Bueno, aquí, de la misma manera que en la literatura se recomienda el cuento o hasta la minificción a manera de vacuna, por si a uno no le gusta el teatro, bueno, el microteatro es una buena manera de familiarizarse, de dar este paso para agarrarle el gusto. Y la idea es la siguiente: para ventaja del público que quizá no esté muy familiarizado con esta idea de ir al teatro y disfrutar de una función que puede durar hasta 60, 80 o incluso más minutos, bueno, este es el antídoto, ya que en el microteatro la idea es que durante esos 60 u 80 minutos el público pueda disfrutar de varias obras, 6 o 7, pero con muy poca duración. La idea, de hecho, es que se cuenten historias que tengan bien estructurado un principio, un desarrollo y un final, pero que todo esto ocurra en menos de 15 minutos. Así que si ustedes no se han familiarizado con el teatro, quizá el microteatro es la forma de dar este paso. El microteatro es un innovador concepto teatral a través del cual se presentan simultáneamente varias obras de menos de 15 minutos a un número reducido de espectadores, máximo 20. Un nuevo concepto de entender la creación teatral, atractiva, diferente, cercana e inmediata, sin perder la verdadera esencia del teatro. Distintas propuestas, distintos textos, temáticas, tratamientos, los ves en 60 minutos y yo creo que es mucho más enriquecedor, sobre todo para la gente que no está realmente, tiene un acercamiento con el teatro. Para nosotros presenta un reto interesante porque en general en nuestro trabajo acostumbramos a explayarnos en la exploración de los temas, jugar con los personajes, permitirnos la improvisación. Y entonces el hecho de tener que reducirlo a un tiempo breve, pues implica pues un reto interesante. Surgió en 2009 de la mano del director español de teatro y televisión, Miguel Alcantud, quien se ha destacado en este innovador género. Plataforma para autores jóvenes, que da oportunidad a muchos creadores para que muestren sus proyectos. Innovación cultural que acerca al público y al teatro de manera fácil y económica, teniendo la posibilidad de ver varias obras en un corto espacio de tiempo. Más complicado porque tenemos ahora sí en estructura comúnmente estándar 60 minutos para contar una historia, ¿no? Y hacerlo en 15 minutos, y no solo para hablando de los literatos, sino también en cuestión escénica, ¿no? Al momento de hacer el montaje, los actores, por ejemplo, están acostumbrados, ¿no? a tener un poco más de tiempo para llegar a ciertas emociones, ciertas sensaciones, y hacerlo todo micro, entonces es mucho más complicado porque al final de cuentas es síntesis de la síntesis. Siempre he creído que lo más pequeño es más complicado porque tienes que resumir todo. Pero ahorita que lo hice me di cuenta de que creo que no es complicado, sino que es ser un poco más libre para tratar como de no meter tantas ideas que podrías meter en una hora, sino lo esencial. Es un esfuerzo y es un buen esfuerzo tratar de condensar una historia en poco tiempo, pero no permite como un desarrollo, sino es más como un buen dulce nada más. El microteatro contiene las características propias de una obra tradicional. Todas las historias tienen su introducción, nudo y desenlace, y se requiere un guión previo. Es como el cortometraje al largometraje, o como el cuento a la novela. Nunca tuve oportunidad de ver una obra de títeres en mi infancia y creo que vine viendo la primera obra aproximadamente cuando tenía unos 18 años. De manera que no se puede decir que fui impactado desde la niñez. Yo no podría decir como algunos artistas o colegas que dicen, a mí el títere desde el primer día me impactó y me ganó para siempre. Yo no puedo decir eso. Como que me gustó, me llamó la atención, me atrapó, pero fue un proceso lento de yo decidirme y asumirme como titiritero. Porque era una lucha que tenía yo. Yo quería ser actor, no titiritero. Hasta que fui madurando, digamos, y fui dándome cuenta que esa era propiamente la forma apropiada para mí, para expresarme. Y entonces, bueno, llegó un momento en que dije, no,
soy titiritero y me debo asumir de esta manera. Y probablemente el punto donde me terminó de convencer así contundentemente fue en la creación del primer espectáculo exclusivamente para adultos con títeres que hice, que se llamaba Pandemonium, en el año 1984. Y a partir de ahí he estado haciendo las dos, digamos, versiones, ¿no? Me complace mucho, porque tengo que decir que la mayoría de los titiriteros que están hoy trabajando en Jalapa de manera profesional son alumnos míos. Entonces, pues es algo muy reconfortante y que da sentido a toda la labor pedagógica que durante años he venido realizando, ¿no? En broma suelo decir, ya me voy a dedicar a otra cosa porque hay demasiada competencia, pero sin embargo es tan rico este mundo, esta forma de expresión, que realmente no tiene unas posibilidades enormes para seguir trabajando sobre ello y explotando este filón que tiene el teatro de títeres, ¿no? Y está dentro de mis planes, digamos, hacer como toda una recopilación, tratando de sistematizarla, de la experiencia, para en un futuro, pensando en un libro, pues, que tiene que ver con la manera de cómo trabaja un titiritero. Yo hoy en día sostengo, convencido, que es una manifestación artística tan valiosa como la música, como las artes plásticas, como el teatro de actores, como cualquier otra, ¿no? El asunto es hacer cosas que merezcan, digamos, tener un nivel de calidad que sobresalga. Ya llegamos al final de este programa, nos dimos una asomada a esta idea de lo que es el microteatro, también platicamos acerca de la obra El Artista, pero sobre todo conocimos el trabajo de Carlos Converso y bueno, quizá lo que más podemos recordar de él en Jalapa, su gran legado para todo el teatro que hay en esta ciudad, es que nos supo dejar la idea de que el teatro con títeres puede ser para niños, pero también puede explotarse con muchas más posibilidades en el mundo de los adultos. Así quizá ustedes recuerden, porque el maestro ha hecho varias temporadas de teatro para niños con El oso que no lo era, una obra que si no la han visto seguro la podrán encontrar este verano, y también con Manipulaciones, Otras Manipulaciones, y más recientemente con El ensayo del titiritero. Si ustedes no conocen aún el trabajo de Carlos Converso, pueden encontrar una cartelera breve sobre todo lo que hace en Facebook, donde está como Carlos Converso, así que si se lo encuentran en cartelera, no pierdan la oportunidad. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.